Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y vengo a enseñarles Excel de nuevo. Bueno, lo primero que quería pedirles es que se suscriban a mi canal de YouTube para que así podamos seguir subiendo vídeos y aprendiendo Excel todos juntos. Bueno, en esta ocasión les traigo la plantilla de stock de almacén que ya pusimos en unos vídeos anteriores, pero que la quería hacer de nuevo un poco más ampliada para que se vean bien las fórmulas. Recuerden que esta plantilla tiene dos tablas. Tenemos una tabla que es control de almacén, donde vamos a recoger todos los movimientos que ha tenido nuestro almacén, es decir, vamos a recoger la fecha, el número de documento, que puede ser una factura de venta o una factura de compra, el artículo, si ha sido una entrada lo recogeríamos en la columna de entrada y si ha sido una salida lo recogeríamos en la columna de salida. En este caso, el día 1 hubo una entrada de 50 unidades del taladro Bosch. El día 2 hubo una salida de 30 unidades del taladro Bosch, es decir, hubo una venta donde salieron 30 unidades del almacén. Vale, esto sería lo que es la tabla donde vamos a recoger los movimientos de almacén y luego en la otra tabla lo que vamos a recoger es el stock actual que tenemos de cada artículo. En esta columna de stock inicial tenemos las unidades que teníamos al inicio de nuestra actividad. Yo he puesto que teníamos 100 unidades de cada artículo. Y en esta fórmula vamos a hacer lo que es el cálculo de las unidades que tenemos actualmente. Vale, para eso le vamos a escribir igual primero, porque siempre que queremos hacer una fórmula o una función en Excel, lo primero que tenemos que escribir es el igual. Y en este caso le vamos a decir que el stock actual es igual a el stock inicial más, y ahora les voy a ampliar un poquito esto aquí para que lo vean en la barra de fórmula, y ahora vamos a utilizar la función sumar si, sumar.si y abrimos paréntesis. La función sumar.si nos pide tres parámetros. El primer parámetro que nos pide es el rango de criterio. En este caso le vamos a decir que el rango de criterios nuestro va a ser esta tabla. Esta columna que es la columna donde están los artículos. En este caso, si queremos seguir utilizando la tabla para seguir escribiendo nuevos movimientos, pues tendríamos que darle un rango bastante hacia debajo para que nos permita seguir calculando el stock inicial, el stock actual, aunque sigamos escribiendo nuevos movimientos. Vale, entonces, luego el siguiente parámetro que nos pide va a ser el criterio. Para eso, para saber el criterio, lo que vamos a hacer es que, como lo tenemos aquí en la tabla, pues le vamos a dar el criterio directamente de la celda esta, donde está el artículo. Vale, entonces, ahora daríamos punto y coma. Y ahora lo que nos pide es el rango de suma. En este caso estoy calculando las entradas, entonces le tendríamos que dar la columna de entradas como rango de suma. ¿Vale? Le vamos a dar el rango solo hasta aquí, pero lo ideal sería que se lo pusiéramos hasta la parte de abajo de la plantilla para que podamos seguir registrando nuevos movimientos y que él siga calculando la fórmula. Y ahora le daríamos a cerrar paréntesis. Aquí ya tendríamos el primer sumar sí, que lo que nos está calculando son las entradas de ese artículo. Vale, entonces ahora tendríamos que decirle menos, porque le hemos dicho que es el stock inicial, o sea, las unidades que teníamos inicialmente, más las entradas, que sería este primer sumar sí que tenemos aquí, y ahora le tenemos que decir menos la salida. Para eso volvemos a escribir sumar.sí, abrimos paréntesis, el rango de criterio va a ser el mismo que antes, entonces se lo daremos hasta aquí, el rango de criterio, punto y coma, el criterio le vamos a dar de nuevo
el mismo criterio que teníamos aquí. Y ahora le daríamos punto y coma y le tendríamos que decir el rango de suma. En este caso el rango de suma que le vamos a dar es la columna de salida. Entonces le daríamos aquí y le marcaríamos ahí hasta la misma altura que le hemos dado a los demás. Vale. Y con esto ya tendríamos terminada nuestra fórmula. Es decir, J3, que es las unidades iniciales del taladro, más la función sumar si, que me está sumando las entradas de ese artículo, menos la función sumar si, que me está sumando las salidas de ese artículo. Vale, para que nosotros podamos copiar esta fórmula, a las demás celdas de abajo, tenemos que poner como referencias absolutas los rangos. Es decir, tenemos que meternos dentro de la referencia del rango, darle a F4, F4, tenemos que darle a todos los rangos, le tenemos que dar F4 menos a la referencia de el artículo. ¿Vale? Sí, aquí le tenemos que dar a lo que son rangos, le tenemos que dar F4. ¿Sí? F4 y F4. Y en el otro sumar sí también le tenemos que dar F4, F4 y F4. Es decir, nos metemos dentro entre la letra y el número y le damos a la tecla F4 que está en nuestro teclado. Entonces, lo que conseguimos con esto es que las referencias de los rangos sean referencias absolutas. Y cuando nosotros copiemos la fórmula hacia las otras celdas de abajo, esas celdas se van a quedar fijas en la fórmula. Es decir, ahora le daríamos aquí a Enter y nos da que actualmente hay un stock de 220 unidades de taladro Bosch. ¿Vale? Fíjense cómo ha quedado la fórmula. Es el stock inicial más sumar sí, que nos devuelve las entradas que han habido, menos sumar sí, que nos devuelve las salidas que han habido de este artículo. Vale, entonces, ahora podría copiar la fórmula hacia abajo y en cada celda me está recogiendo el stock actual de cada artículo. Vale. ¿Qué pasaría si yo en la primera fórmula no le pongo las referencias absolutas a los rangos? Vamos a quitárselo. Si yo le quito las referencias absolutas, le estoy dando a F4 para quitarle las referencias absolutas a todos los rangos. F4. ¿Vale? Aquí le quito las referencias absolutas también. Recuerden que es metiéndote entre la letra y el número de la referencia y dándole a la tecla F4 del teclado. Vale, yo acabo de quitarle todas las referencias absolutas a la primera de las fórmulas. Vale, entonces, lo que pasaría es que si yo copio ahora la fórmula esta, pues empezamos mal. ¿Por qué? Porque en la primera celda este rango era de 4 de 68. Cuando nos vamos a la segunda celda de abajo, ya no es de 4, sino de 5 de 69, con lo cual ahí la primera línea nos la está dejando fuera del rango. Entonces, por eso es importante
que pongamos referencias absolutas en todas nuestras fórmulas. ¿Cuál es la que no hay que poner como referencia absoluta? La referencia de la celda K4. ¿Por qué? Porque K4 nos interesa que cuando nosotros copiemos la fórmula se nos vaya cambiando a la celda de abajo, a la celda de abajo, cada vez a la celda de abajo. Bueno, no sé si les habrá quedado claro, espero que sí, porque la verdad que con esta fórmula se pueden hacer cosas bastante curiosas y bastante efectivas. Y si tienen alguna duda, me pueden comentar en el vídeo qué les parece, si les ha gustado, si no les ha gustado. Eh, ya saben que tienen la aplicación de facturación a su disposición, lo pueden descargar desde el canal. Y nada, pues muchas gracias por todo y seguimos con más vídeos de Excel.